Te quería presentar yo, pero yo creo que la mejor forma es que lo hagas tú. Entonces ya chicos, sin tanto alboroto, ya empezamos la conferencia. Inti, ¿quieres ocupar este? Todo tuyo. Jaime, ya podemos empezar a streamear. ¿Me apagan el inalámbrico? Hola. Sí. Usar este mejor. Es que sí, para invitar cables. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, espero que este cambio de chip. Bueno, espero no sea muy drástico el cambio de chip. Me siento un poco abrumado con tanta tecnología alrededor. Pero bueno, quiero agradecerle a la revista QO haberme invitado a formar parte del programa de este Campus Party. Sin duda es un gran encuentro en el cual, pues yo creo que todo tiene cabida, ¿no? Tiene cabida la comunicación, la imaginación, la creatividad, los retos que suponen entender todo este momento que vivimos, donde la tecnología a veces pareciera que camina a un ritmo más rápido del que nosotros tenemos de entenderla, y foros como este, el Campus Party, pues ayudan también a, yo creo que como a sintonizar las cuerdas de la guitarra, ¿no? Y en la que, pues de alguna manera podemos empezar a entender de qué manera empatar la velocidad a la cual la tecnología se desarrolla con nuestra capacidad de aprovecharla creativamente en todos los caminos que la imaginación haga posible, ¿no? Yo antes de empezar un poco esta plática, que tal vez, la verdad, bueno, el título suene un poco pues, pretencioso tal vez, la nueva era del documental. ¿Qué es la nueva era y qué es el documental? El documental es hoy en día una de las expresiones cinematográficas que más auge y digamos pertinencia están viviendo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Por allá? Sí, ok. Y bueno, ese es el terreno un poquito más alto, piden aquí al fondo tantito más volumen, ¿se podrá un poquito más volumen? Aquí. Si piden un poquito más de volumen al fondo, tantito, 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 ¿qué tantito es tantito, tantito, tantito? ¿Eh? Bueno, trataremos, ok, tantito nomás. Bueno, entonces, bueno, les contaba, el documental es este terreno que en mi caso particular escogí desarrollar profesionalmente. Yo soy licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, terminé la carrera en el año 95 y bueno, me dediqué un poco a la comunicación y al terreno del audiovisual cuando siendo tal vez muy pequeño, no tenía yo 12, 13 años y estoy hablando por ahí del año 82, 83, llegó hasta mis manos, llegó a mi casa por azares del destino, porque nadie en mi familia es precisamente, está relacionada con el medio audiovisual, pero llegó una cámara de video que pues en ese momento de mi vida se convirtió en una especie de juguete nuevo, ¿no? Y empecé a reproducir lo que yo veía en los programas de televisión que se hacían sobre cómo se filmó la Guerra de las Galaxias, y empecé a reproducir lo que yo veía en la tele con esta pequeña cámara de video y empecé a jugar con ella, ¿no? Entonces un poco empecé a desarrollar mis habilidades profesionales desde el ámbito lúdico, ¿no? Era un poco jugar con esta cámara, hacer películas, agarrar a mis primos pequeños y hacer un guión y jugar, hacer una obra de teatro y grabarla. Y bueno, con el tiempo fui definiendo, digamos, mis líneas profesionales y en algún momento de la vida encontré que el documental era la expresión que a mí más me llenaba por ser una forma, uno, de llevar esta experiencia, digamos, cinematográfica y ligarla a la realidad y al contexto de los intereses que en mi persona había, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo tomé la decisión de hacer la carrera y de poco a poco ir perfilando mis intereses. En el año 95, hace 18 años, formé una casa productora, un poco en el ánimo de hacer una especie de taller creativo y con mis socios empezar a desarrollar nuestros propios proyectos, los propios documentales que
creíamos eran importantes desarrollar. Y en el año 2005, cuando la Maroma, que es la casa productora que dirijo, cumplió 10 años, se nos planteó un nuevo reto, que fue diseñar primero y producir un festival de cine. De ese hablaremos un poquito más tarde, pero para irnos un poquito más rápido, vamos a empezar con una breve presentación con la cual quiero de alguna manera hacer un recuento de lo que es la historia del documental, desde los primeros momentos en los cuales dos hermanos a finales del siglo XIX en París, en la Ciudad Luz, curiosamente los hermanos Lumière, que son aquellos que inventaron el cinematógrafo. Lumière en francés quiere decir luz. Es curioso que hayan sido los hermanos Luz que inventaran la cámara de cine. A mí me emociona mucho pensarlo así, ¿no? Y bueno, así nació el cine, pero el cine nació siendo documental. Cuando los hermanos Lumière inventaron este aparato que a través de una película captaba imágenes a 24 cuadros por segundo para luego ser reproducidas y generar la imagen en movimiento, pues ellos no imaginaban las consecuencias que este nuevo invento iba a traer para la cultura y la sociedad humana. Yo creo que ellos nunca imaginaron que se harían películas como las que se hacen hoy, y ni siquiera tampoco documentales. Ellos quisieron retratar la realidad y retratarla en movimiento. Y bueno, voy a compartir con ustedes, porque además creo que está bonito que aprovechemos este espacio para viajar al pasado. Y ok, tenemos una pequeña situación aquí. A ver, perdón, tengo que conectarme. Ay, caray. Luego acá está Chava, nada más, ¿cómo se llama? Chini. Es que te el audio. Sí. ¿Quién dijo? ¿Pruebas antes? ¿Y por qué no A ver. Por eso es lo que les digo, es que tienen que llegar para hacer prueba. Tienen que cortar los 5 o 10 minutos antes. Es como quieren luego llegar y empezar. ¿No lo oye? Gracias. Es que no dice. Bueno, un poco nada más para viajar un poquito al pasado. Esta es la primera imagen que en diciembre de 1895 se capturó con el cinematógrafo. Eran obreros saliendo de una fábrica, ¿no? El único interés que movía a los hermanos Lumière por inventar el cinematógrafo era poder captar la realidad en movimiento. Y bueno, a mí me parece muy emocionante, no sé si ustedes, en este conjunto de alta tecnología que nos rodea, poder de pronto recordar, ese tipo de imágenes, ¿no? No sé si algunos hayan escuchado una célebre frase que es importante conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Yo creo que siempre será importante como tener esa capacidad de ver al pasado, ¿no? Otros después de los Lumière, han recorrido este camino, ¿no? Y aunque el cine, a partir de la invención del cinematógrafo, fue tomando diversos caminos y hay grandes
digo, figuras como Méliès, que empezó a desarrollar ya películas con un argumento, incluso fue el primer desarrollador de la ciencia ficción con su viaje a la luna. O sea, empezó a hacer que la imaginación, que el cine fuera una herramienta de la imaginación para contar historias. Paralelamente, otros empezaron y continuaron desarrollando el campo de lo que ahora conocemos como el documental. Curiosamente, también por ahí en 1922, otro cineasta decidió Bueno, Robert Flaherty en 1922 viaja hasta el Círculo Polar. Vamos a ver si esto en algún momento se reproduce. Esta película está disponible en YouTube, la pueden encontrar ahí, Nanook el Esquimal. ¿Por qué se le considera el primer documental? No porque haya Robert Flaherty solamente captado las imágenes, él intervino en la realidad incluso. O sea, para poder filmar en el interior de un iglú, tuvo que recortar un iglú para poder poner la cámara pensando, ahora podemos grabar un documental o una película con un aparato celular, pero en ese entonces mover el cinematógrafo y meterlo adentro de un iglú pues era prácticamente imposible. ¿Qué hizo? Lo recortó y todas las escenas que se ven de la vida cotidiana de los inuits, de esta tribu en el norte, en el Círculo Polar, pues bueno, fueron prácticamente dramatizadas, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? Porque el documental como lo conocemos hoy mezcla muchas técnicas, ¿no? Por un lado tiene como materia prima la realidad, que es voltear a nuestro alrededor y, bueno, encontrar algo que desde nuestro corazón o desde nuestro intelecto pueda motivarnos a contar esta historia. El documental para mí es una forma de compartir algo de lo cual me preocupo, de lo cual me alegro, de lo cual quiero que ustedes abran los ojos, ¿no? Mucho se dice que el documental es una forma de hacer de la pantalla una ventana a la realidad, una ventana a la conciencia, una ventana a la posibilidad de tomar acción, ¿no? Muchos documentales tienen este enfoque, ¿no? Poder concientizar sobre una temática, sobre una problemática, involucrar al espectador, a ustedes, en lo que están viendo en la pantalla, perdón, y muchas veces pues, hacerlos tomar acción sobre ese tema que estamos viendo, ¿no? Bueno, estas son un poco imágenes de la vida de los inuits en 1922. También un poco a principios de siglo, otro cineasta, en este caso holandés, Joris Ivens, empezó a pensar en que también el documental o la cámara podría ser una herramienta digamos, para reflexionar de una forma comprometida y poética acerca del desarrollo. A principios del siglo XX, la humanidad estaba entendiendo lo que era el desarrollo industrial, lo que eran las clases sociales. En nuestro mismo país, pues fue el momento donde se luchó una revolución en 1910 y Joris Ivens puso a disposición de sus inquietudes la cámara para contar historias y de alguna manera, en mi opinión, bueno, él es el primer, digamos, documentalista social. Vamos a ver un cachito de una... Y además...
Algo que es, me das, Faces of the men who work there, hard and dried from the sun. This worthless land with water will mean much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it and raise food for the defenders of Madrid. sí. Bueno, algo que es muy bonito de este trabajo es que es además una colaboración entre dos grandes artistas. Uno es Joris Ivens, el cinematógrafo, el cineasta, y el otro, este documental, el guión y la narración está escrita por Ernest Hemingway. Ernest Hemingway es uno de los más importantes escritores del siglo XX norteamericano, que también, movido por su inquietud de participar en los movimientos sociales, y en este caso, en la Guerra Civil Española, viajó hasta España y ahí se encontraron y decidieron hacer una película, ¿no? Entonces, creo que es como un muy buen ejemplo esta película que también les recomiendo. Prácticamente todo lo que estamos viendo está en YouTube o está en Internet, lo cual es también maravilloso, el poder tener acceso a estos contenidos, ¿no? Tal vez ustedes o algunos dirán, bueno, espero no resulte aburrido de pronto pensar en que todas estas películas que ya es muy difícil encontrar en las televisiones, incluso en las pantallas de cine. Si tienes buena suerte, a lo mejor en la Cineteca un día te puedes encontrar con un ciclo de Joris Ivens. Pero bueno, es afortunado que tengamos ahora, en estos momentos de nuestra historia, la posibilidad de acceder al Internet y encontrar todas estas películas. Otro ejemplo, y espero no piensen que esta es una clase de historia del cine, pero lo traje, cuando me invitaron a hacer esta presentación, me supuso un poco un reto, ¿no? Un reto que decía, me voy a enfrentar con muchos que como ustedes están interesados en la vanguardia de la tecnología. Y yo lo que parece que les traigo es pues, la prehistoria, ¿no? Pero como repito un poco, ¿no? Yo creo que siempre tener la oportunidad de tener un espacio como este para compartir ideas, ¿no? Yo les comparto de alguna manera buscando inspirarlos a ver en el pasado la inspiración para el futuro, ¿no? Robert Garner, por ejemplo, es el padre del cine antropológico, del cine etnográfico. Robert Garner es un hombre norteamericano, todavía vive, da clases en la Universidad de Harvard, y él decidió, como ven en esa foto, tomar su cámara y recorrer el mundo. No existirían programas ni canales como National Geographic si no hubiera sido por Robert Garner. Robert Garner, que durante casi 50 años decidió recorrer el mundo y contar historias, por ejemplo, del África occidental, ¿no? Esta es la primera secuencia de una de sus películas documentales que se llama Rivers of Sand, Ríos de Arena, que está filmada en África. Pero ¿cuál es la particularidad de este cineasta? Él aprovecha muchas de las ventajas y las técnicas del cine de ficción para contar la historia. De alguna manera utiliza la realidad. Ok. Nanuc está. Tierra de España está. Y Sierra Nanuc también. Ok, sí. Gracias. Bueno. De alguna manera, Robert Garner lo que hace es se empieza a convertir en el primer cineasta documentalista. O sea, porque no solamente es, digamos, se discute mucho sobre cuál es la distancia que el documentalista debe tener con la realidad. Si debe estar separado y ajeno para que la realidad se exprese por sí sola, o si puedes intervenir y acercarte. El uso de una cámara, o sea, por eso hay escuelas de cine, ¿no? No es lo mismo que yo les tome una foto desde este ángulo a que me acerque y le haga un close-up al compañero, ¿no? Eso ya en pantalla
se ve diferente. Si este cineasta, Robert Garner, hubiera escogido retratar a esta mujer desde un ángulo mucho más abierto, tal vez ustedes sentirían mucha más la distancia entre el personaje y ustedes. Por eso el close-up o el plano cerrado tiene mucho más, tiene un efecto como más impactante en el espectador. Y eso es un poco, bueno, lo que ahorita vamos a empezar a hablar de cuál es el resultado del que estas experiencias del pasado se van proyectando y van evolucionando para regalarnos lo que hoy le llamamos cine documental. Y bueno, siguiendo un poco con el recorrido, también paralelamente a la evolución del cine como lo conocemos, que va tomando dos caminos, el de la ficción, el del documental, más o menos para finales de los años 20, principios de los 30, concretamente 1927, otro invento hace su aparición y ese sí marca un cambio drástico en el futuro de la comunicación audiovisual, la televisión. Esto que es muy sencillo, pero también, digo, es la primera imagen que se transmitió por televisión. Digo, la verdad no dice mucho, pero esta es la primera imagen que en la historia de la humanidad se transmitió por televisión desde un estudio hasta un aparato receptor en un hogar. Bueno, aquí algunos apuntes, ¿no? Amada y criticada, ¿no? Todo, o sea, la televisión es realmente un invento muy polémico, ¿no? Por un lado, todo mundo nos fascina sentarnos alrededor de una televisión para ver el partido de fútbol o el final de una telenovela o la coronación de un rey o una reina y bueno, la televisión tiene la capacidad de reunir a la humanidad. El inicio de una Copa Mundial de Fútbol puede sintonizar en la misma frecuencia a más de media humanidad. Esa capacidad que, bueno, yo creo que era impensable a finales del siglo XIX, hoy en día, bueno, se multiplica con la llegada de nuevos medios como lo es el Internet, pero aún hoy, aunque hablaremos un poquito después, reflexionaremos para dejarlo ahí como de tarea, el Internet está empezando a convertirse en la nueva plataforma de distribución de contenidos audiovisuales. Cada vez más podemos ver en Internet canales de películas, de documentales, de cortos, de videos chistosos, pero bueno, la televisión todavía tiene ese gran impacto. Por ejemplo, recientemente entró en salas comerciales un documental mexicano, una película que se llama Cuates de Australia, que bueno, es un gran documental, ahorita vamos a ver un tráiler, pero Cuates de Australia salió con 50 copias, estuvo 2 semanas en cartelera, logró tener más o menos 16,000 espectadores, pero si ustedes prenden la televisión un martes a las 10 de la noche y sintonizan Canal 11 y ven uno de los documentales que se transmiten en Docs 360, son cuando menos 400,000 espectadores que están viendo ese programa al mismo tiempo. Entonces, ahí cabe mucho la reflexión de decir, bueno, los cineastas siempre el sueño es estrenar en salas comerciales y en los cines, y sin duda no hay cosa más bonita que poder ver una película en una sala de cine y no en televisión, pero bueno, ahí hay también un punto de reflexión de hacia dónde y cuál es el medio. Finalmente, ¿queremos llegar a más gente o queremos llegar a poca gente? ¿Cuál es el efecto que queremos generar de nuestra película frente al espectador? Con la evolución y el nacimiento de la televisión, el documental también encontró un nuevo espacio de desarrollo. El documental empezó a diversificarse, a generar nuevos géneros. De alguna manera en la televisión es donde nace el reportaje, donde nace la crónica documental, donde nacen las memorias documentales, donde de alguna manera el noticiero incluso, o sea, el noticiero
digamos, mucho en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues eran las televisiones y los cines los que a través de este formato del noticiero pues daban cuenta de la historia. No había la capacidad de inmediatez para poder transmitir en una televisión una noticia. Todavía el proceso era mucho más largo, el tiempo que tomaba que el camarógrafo. No había cámaras que pudieran simplemente grabar, no existían videocassettes. Se filmaba la acción, o sea, había el reportero de guerra en el campo de batalla con una cámara de cine de 16 milímetros, filmaba, se revelaba la película, se llevaba a un estudio, se convertía, digamos, en una especie de telecine a video, y para ese lapso tenía que pasar 1 o 2 meses, entonces no había esta capacidad de inmediatez. Sin embargo, bueno, el público y, digamos, la sociedad empezó a ver en la televisión como este medio, como para enterarse de lo que sucedía, ¿no? A nuestro alrededor. Este, por ejemplo, es otro pequeño video histórico. ¿Alguno ha oído hablar del Hindenburg? Estos eran los noticieros de los años 30. Inside the silver envelope are 16 separate gas tanks, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas. From the ground, you can see the forward control cabin from which the ship is operated. The windows along the side indicate the location of the passengers' quarters, in which many were carried to a flaming death. Approaching Lakehurst, Hindenburg appeared a conquering giant of the skies, but she proved a puny plaything in the mighty grip of fate. It almost seemed as if fate had set the stage for the horrible tragedy. A graceful craft sailing serenely to her doom. For 3 hours, the dirigible circled the landing field at Lakehurst, New Jersey. Aquí, bueno, aquí no es solamente la posibilidad de estar grabando esa imagen, o sea, hay todo un proceso de montaje, de edición, de armar, digamos, una pequeña película, ¿no? Y eso, bueno, eso creo que también es un aspecto muy importante de esta parte de la historia del documental, que es que así como armamos, escribimos un texto, el lenguaje audiovisual también se estructura en una suerte de secuencia de las ideas y de las imágenes para que de alguna manera la lectura del discurso audiovisual pues sea clara para el espectador. Finally, the landing lines are dropped. Bueno. These scenes were filmed by Cathay News cameraman William Dean, and you are about to see the pictures he got when the ship exploded. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. An airship destroyed in less than half a minute. Es más, muy probablemente, y es donde también hay un poco el truco de la imagen, muchas de las imágenes que vieron antes no son las mismas imágenes que fueron filmadas antes. El Hindenburg hacía un viaje semanal entre Hamburgo y Nueva York. Entonces, bueno, era un espectáculo poder admirar este gran globo viajando. Entonces, seguramente filmaron un día el avión iba llegando, las tomas aéreas, y después filmaron cómo iba llegando y aterrizando. Entonces, bueno, también en el cine documental hay un poco artimañas para contar las historias, ¿no? No siempre
podemos esperar estar en el momento y el lugar que tenemos que ser los testigos de la historia, sino tal vez tenemos que recurrir a que alguien lo fue para poder, y eso es lo que, bueno, el documental también se basa mucho en lo que son los archivos fílmicos de otros. Bueno, esta fue la historia del Hindenburg. Bueno, después de haber hecho este rápido, o no sé si tan rápido, recuento histórico, vamos a llegar al presente, ¿no? Donde más de un siglo después de que el cine nació y que nació el documental y nació la ficción, este género considero está más vivo que nunca. A finales del siglo XX, en los 80s, 90s, hay, yo creo que dos figuras fundamentales para entender el cine documental contemporáneo, y una de ellas es Godfrey Reggio. Para mí, debo decirlo, ha sido una de las grandes fuentes de inspiración su cinematografía, y esta película, Koyaanisqatsi, no sé si alguien haya tenido oportunidad de verla, si no, se la recomiendo ampliamente. Producida por Coppola, la música es de Philip Glass, que es un músico contemporáneo que también seguramente muchos han escuchado. Es curiosamente una película hecha por un no cineasta. Godfrey Reggio no tuvo nunca una formación cinematográfica. ¿Podemos subirle un poquito? Lo que pasa es que creo que el plug es mono. Bueno, ahora, digo, todas estas imágenes que vemos, esas tomas aceleradas, los time-lapse famosos, ahorita son muy, si quieres, todas estas tomas aceleradas, ya casi ya son, digo, las vemos casi todos los días, son muy recurrentes. A finales de los 80s, cuando Reggio hizo este documental, digo, fue el primero que empezó y pensó en hacer la cámara, digamos, el time-lapse, o sea, el tomar tomas cuadro por cuadro, porque la película Koyaanisqatsi está basada en la mitología Hopi. Los Hopi son un grupo indígena del norte de América, del desierto de Arizona. Los Hopis tenían una profecía, una de ellas es Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi quiere decir vida fuera de balance, vida que necesita una transformación. Godfrey Reggio era religioso, estaba en un monasterio en el desierto. Ahí conoció y se acercó a esta leyenda y decidió hacer una película, digamos, en la cual él quería expresar su profunda preocupación por cómo la vida del ser humano estaba fuera de balance. Y para poderlo reflejar, junto con el camarógrafo que encontró para hacer la película, decidieron hacer estas tomas cuadro por cuadro a velocidades rápidas para ir haciendo que el espectador entrara en esa sensación de cómo la vida, o sea, cómo podemos contemplar a nuestro alrededor la vida transcurriendo a muchos más cuadros de los que en realidad la vemos. Godfrey Reggio hizo después otro documental, Powakatsi, y bueno, está preparando una nueva película, bueno, está ya a punto de estrenar una nueva película. Otro cineasta fundamental para entender el documental contemporáneo es Werner Herzog. Werner Herzog es alemán, es un hombre también muy particular. Él hizo en 1992 este documental que se llama Lecciones de Oscuridad. Las imágenes que estamos viendo es después de que Saddam Hussein invade Kuwait y bueno, ya hay la amenaza de que van a entrar las tropas norteamericanas.
Hussein decide incendiar los pozos petroleros de Kuwait, y es cuando Herzog decide viajar y hacer el retrato de estas lecciones de oscuridad. ¿Cuál es la particularidad de Herzog? El discurso antagónico entre las imágenes y la música. O sea, decide usar música de Wagner para ilustrar estas imágenes de los pozos petroleros. Y bueno, crea un discurso en el cual, bueno, la verdad al espectador, sobre todo, que ahorita estamos aquí en medio de un auditorio inmenso, muchas cosas suceden a su alrededor, pero cuando ves esta película en una sala de cine totalmente oscuro, te empieza a generar emociones que, bueno, solo viéndola, digo, se podrían repetir. Después llega la época de Michael Moore. Todos han visto alguna vez alguna película de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine. Realmente, ¿qué le debemos agradecer los documentalistas a Michael Moore, además de ser un activista social y enseñarnos, darnos importantes lecturas de lo que sucede en un país tan complicado como los Estados Unidos? Es que Michael Moore popularizó el género documental. El documental, digamos, era un cine, no me gusta usar, no es elitista, era un cine que gustaba, del que gustaban cineastas, del que gustaban activistas sociales, del que gustaba el aficionado al género, pero nunca había sido, nunca en la historia, o sea, una película documental había tenido 6 millones de espectadores en salas de cine, ¿no? Y eso es un poco lo que logra Michael Moore, ¿no? Logra hacer que el cine documental se popularice y la gente empiece a tener una capacidad de elección. Digamos, cuando de pronto llegas a un complejo Cinépolis, Cinemex, y hay 12 salas, tal vez en una de ellas pueda haber un documental, pues ¿por qué no tomar esa decisión y decir, oye, por ahí me dijeron que Bowling for Columbine o Fahrenheit 9/11 es una buena película, vamos a verla? El efecto que genera en el público, y no sé si ustedes hayan tenido una experiencia similar, de haber entrado a ver un documental sin saber que era un documental, bueno, de pronto dices, oye, qué buena película, ¿que no era un documental? Eso me lo han dicho mucho, oye, esto no es un documental, esto es una película. No, es una película documental, ¿no? Porque realmente películas son todas. Las películas de animación, las películas de ciencia ficción, las de terror, los documentales también. Entonces, bueno, otra recomendación, si no han visto Fahrenheit 9/11, muy recomendable. Por ver nada más los ridículos que hace George Bush, la verdad. Bueno, esta última década, y ya, digamos, situándonos en el principio del tercer milenio del siglo XXI, pues el documental no solo ha ganado terreno, no solo se ha popularizado, no solo día a día gana adeptos y aficionados, por ser un cine de la realidad, por permitirnos ver a través de la pantalla el mundo que nos rodea, y no solo los animalitos en canales como Discovery Channel o como National Geographic, sino ver historias de la realidad. Y mucha gente luego sale despavorida y dice, ay, el documental, es que solo habla del drama de la humanidad o solo habla de los movimientos sociales. No, el documental está continuamente explorando no solo nuevas temáticas, y les debo decir, hay películas documentales maravillosas. Hay una que en especial me gusta mucho, se llama La Pequeña Dama del Capitolio. La Pequeña Dama del Capitolio es un documental filmado en Suiza, que es la historia. El Capitol es un pequeño cine en un pueblito en las orillas del lago de Ginebra, en Suiza. Y la Pequeña Dama es una mujer de 85 años que heredó esta sala de cine. Y ella es la persona que diario, todos los días, se levanta en la mañana en su casa, se toma un café, va a su cine, prepara la película que va a exhibir en la tarde, prepara las palomitas,
llega a la taquilla, se sienta antes de la función, vende los boletos, una vez que los boletos están vendidos, pasa a la dulcería, les vende las palomitas a los asistentes y luego sube hasta el proyector y pasa la película. Y este documental narra esa historia y narra la historia de ella de verdad, no a alguien se le ocurrió contar la historia y contratar un actor o una actriz para que hicieran los papeles. Son las personas de carne y hueso las que nos cuentan estas historias. Pero, bueno, algo muy importante, me voy a brincar aquí. Bueno, por ejemplo, estas dos películas en el ámbito internacional también marcan un gran momento. Bueno, Taxi to the Dark Side es un documental que habla de cómo un día iban en su coche por Afganistán dos personas y son detenidos y son acusados de ser terroristas y antes de darse cuenta qué estaba pasando iban volando en un avión y pasaron casi 5 años en Guantánamo, en una prisión norteamericana en Cuba, hasta que Amnistía Internacional y una serie de movimientos de derechos humanos logran sacarlos de ahí. Y La espalda del mundo, vamos a ver un cachito. Javier Corcuera es un documentalista de origen peruano, lleva muchos años viviendo en España y La espalda del mundo es un documental que narra 3 historias entrelazadas. Es una historia, voy a decirlo, de derechos humanos. Una de las historias son estos niños en una cantera en Perú. Esa historia es de un asilado, un refugiado político iraní en Francia. Y bueno, parece que no carga muy bien. Lo interesante de cineastas como Javier Corcuera es la capacidad un poco, y bueno, no quiero ser recurrente con el tema, de aprovechar los recursos del cine como conocemos de ficción y adoptarlos al documental, digamos, para hacerlo de alguna manera no dramatizado, sino dramático. Hay una gran diferencia, ¿no? O sea, dramatizar es recrear una historia, es poner a alguien que no fue a hacer lo que alguien hizo para que en todo caso en la película aparezca esa acción o esa situación que es importante para el director. Usar, digamos, los recursos dramáticos del cine de ficción, los arcos dramáticos, la estructura capitulada en actos, en prólogo, primer acto, segundo acto, tercer acto, epílogo, son recursos que cada vez más los cineastas documentalistas están usando para acercar más las películas al espectador, para envolverlos más. ¿Alguien vio Life in a Day? Por ahí. Life in a Day es además de ser un gran documental, yo creo que, y ya entrando un poco en un terreno que creo que todos pisamos, es el momento en el que la capacidad de la tecnología puede ser usada